Hola una vez más, bienvenidos. En el presente tutorial vamos a indicar una de las aplicaciones que tienen la suma de los números complejos. Para este ejemplo, para evidenciar esto, vamos a utilizar la suma de las resistencias en un circuito eléctrico, ¿no es cierto?, de corriente alterna. Bien, así que pasemos a lo siguiente. Como pueden ver, aquí ya tengo el circuito eléctrico previamente graficado, ¿no? Representado el circuito eléctrico, ¿verdad? Pero antes de empezar con la suma de las resistencias, déjenme indicarles algunos conceptos que tenemos que tener en consideración, ¿no? Primero que nada, el primer componente es un capacitor. El capacitor, su componente eléctrico es este, ¿no? Este es un capacitor. Se representan con la letra C, por eso ahí tenemos capacitor 1, ¿no es cierto? Su unidad de medida, la unidad de medida del capacitor es el faradio, ¿sí? Por eso aquí en la parte de abajo tienen la F de faradio, ¿sí? Y como concepto, estos capacitores absorben energía del circuito, ¿no es cierto? Absorben energía y lo almacenan en campo eléctrico. Para un ejemplo real, yo les he considerado poner aquí una batería, porque se asemeja a su función, que almacena energía. Pero no es precisamente esto, ¿ah? No vayan a confundir que un capacitor, bueno, el profe me dijo que es una pila, entonces voy a conectar una pila al circuito porque ese es un capacitor. No, casi se asemeja, ¿no? No encontré otro ejemplo más cercano a representar, por eso les indico aquí que se asemeja a una batería, pero no lo es. Muy bien, eso por un lado. Ahora vamos al siguiente componente, ya ubicamos que es el capacitor, vamos al siguiente componente que es una resistencia. Como pueden ver, estas resistencias aquí tenemos el componente eléctrico con unas representaciones simbólicas para graficar. Como pueden ver aquí en el circuito se está utilizando la cajita, ¿no? Bien, entonces esa es una resistencia. Se denotan con la letra R de resistencias, ¿sí? Su unidad de medida es el ohmio, ¿sí? Su unidad de medida es el ohmio y pues ya indiqué que se puede representar de esta forma en gráfico, ¿no es cierto? O con la cajita, ¿sí? Para los ejemplos les he traído una plancha y también un foco eléctrico, toda vez que una resistencia está definida porque éstas absorben energía y la transforman en calor o en luz, ¿no es cierto? En calor o en luz. Así que pues ejemplos de resistencia tenemos muchos, ¿no? Por ejemplo, la cocina de inducción es algo que absorbe energía y produce calor, ¿no? Los focos incandescentes también, ¿no? Estos absorben energía y producen luz. Bueno, estos también producen las dos cosas, ¿no? Luz y calor. Precisamente por eso ya no se utilizan, porque los focos incandescentes, el 85% de la energía de la corriente eléctrica lo transformaba en calor, ¿sí? Y solo el 15% lo transformaba en luz, ¿no? Por eso se dejaron de usar esos focos incandescentes. Ahora tenemos los que llamamos focos ahorradores, ¿no? Ahora veamos las inductancias. Miren, las inductancias, este es el símbolo de la inductancia. El componente eléctrico, pues hay muchos, ¿no? Estos específicamente son unas bobinas, miren, son un cablecito enrollado, en otras palabras, ¿no? Para que se me entienda, ¿no? Son unos cablecitos enrollados y cada vez que veamos un dispositivo de estos, le vamos a decir que se llama bobina. Si abrimos un televisor, si abrimos una radio, ¿sí? Los vamos a encontrar porque son componentes eléctricos. La representación, la letra con la que se representa es la L. Su medida es el henrio, por eso tenemos la letra H, miren, su unidad de medida es el henrio, se representa con la letra L, ¿no es cierto? Aquí tenemos entonces la inductancia 1, L, inductancia 1, ¿ya? Para ejemplos, en la realidad les he traído el timbre eléctrico, miren, aquí sí, este timbre está en esquema, así que podemos evidenciar aquí, miren esta partecita de aquí, que tiene la bobina, ¿no es cierto? Tiene el cable enrollado que les decía, ¿no? Y ese sería la inductancia, ¿no? Esa sería la inductancia de ese timbre eléctrico. Otro ejemplo que puede verse es aquí, otro ejemplo que cae aquí, son todos los motores que conocemos, ¿sí? Los motores como cortadora circular, taladros, sierras, bombas de agua, ¿no es cierto? ¿Por qué se utilizan esos o por qué los traigo a este ejemplo? Porque los motores utilizan una bobina,
¿no es cierto? Unos cables enrollados aquí que generan el campo eléctrico, perdón, que generan el campo magnético y hacen que se mueva el rotor, ¿no es cierto? Por esa razón los he traído a acotar a este ejemplo. Entonces ya sabemos que aquí cuando conectamos a la corriente eléctrica, ahora ya sabemos que lo que estamos conectando es inductancia, ¿no? Conectamos la bomba de agua, ya sabemos, estamos conectando una inductancia. Conectamos una plancha, ya sabemos que estamos conectando una resistencia, ¿no? Y en las capacitancias, pues como les dije, no tengo un ejemplo en la vida real, pero sin embargo son muy utilizados, ¿sí? Son muy utilizados en los circuitos eléctricos. Diferencias entre el uno y el otro, ¿no? La resistencia se diferencia de todos, porque como les dije, ¿no? Este absorbe energía y lo transforma en luz o en calor. La capacitancia, ¿qué hace la capacitancia? La capacitancia esta absorbe energía, la almacena la energía, ¿no es cierto? No la devuelve, la almacena la energía y ¿la almacena en qué? La almacena en campo eléctrico, ¿verdad? La inductancia también almacena energía, la almacena como campo magnético. Esta es la diferencia entre el uno y el otro, ¿no? La inductancia genera un campo magnético. La resistencia es calor o luz y la capacitancia genera un campo eléctrico, ¿no? Acordaránse de eso, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a resolver ya el circuito, ¿no? Voy a eliminar estas cositas de acá que ya no las ocupo, ya no son necesarias para mí. Y nos vamos a quedar solo con el circuito. Lo primero que vamos a hacer es transformar estas unidades a una sola unidad. Ya ubiqué aquí los prefijos en las unidades de medida, ¿no? Aquí están, los vine a buscar acá en Google y aquí los tengo porque la verdad no me acordaba. Sí, voy a pasarlos acá. Y miren, aquí tenemos que pico es 10 a la menos 12, o sea, se toca multiplicar la cantidad por 10 a la menos 12. Nano toca multiplicar por 10 a la menos 9. Micro tocaría multiplicar por 10 a la menos 6. Vamos a indicar esos en cada una de las unidades. Entonces tenemos aquí 97 nanofaradios. Entonces aquí tendríamos que ubicar allá. Esto es 97 por 10 a la menos ¿cuánto? A ver, ¿dónde está nano? Por aquí, ¿no? Con la n, nano por 10 a la menos 9, ¿no? Listo, por acá tenemos la K. Aquí no está, pero esto es kilo, ¿no? Aquí no está el prefijo, yo me acuerdo muy bien. Entonces aquí ese kilo significaría 7 por 1000, ¿no es cierto? Por 1000. Entonces aquí miren, vamos a ubicar 7 por 1000. O por 10 a la tercera, ¿ya? Por 10 a la tercera también puede ser, ¿no? Por 1000. Ahí está. ¿En qué unidades es esto? Esto es en ohmios, ¿no? Acá es en faradios. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Acá tenemos 39 henrios. Acá sí no hay nada que convertir, ya está en henrios. Vamos a dejarlo en 39 henrios. Ya está ahí, ¿sí? Y acá tenemos otra resistencia que dice 30.1 kilos, ¿no? Kilo ohmios. Entonces sería aquí 30.1, ¿no es cierto? Por 10 a la tercera, ya está convirtiendo el kilo, ¿no es cierto? Ohmios, ¿verdad? Por ahí uno. Muy bien, vamos a seguir con el resto. Acá ya no, aquí no tenemos nada que transformar. La resistencia número 3, la resistencia número 3 dice que solo hay 106 ohmios, ¿no? 106 ohmios. Y aquí tenemos una capacitancia que dice 9.1 picofaradios. 9.1 picofaradios. Entonces diría aquí, así, ¿no? 9.1 por pico. Vamos a ver cuánto es la unidad de pico. Picofaradios, ¿cuánto es por pico? Veamos el prefijo. ¿Dónde está pico? Pico, pico, pico. Arriba, ¿no? Aquí, miren. Aquí pico. Y aquí dice que es por 10 a la menos 12, ¿no? Por 10 a la menos 12. Entonces vamos aquí, 9.1 por 10 elevado a la menos 12 faradios, ¿no? Recuerden que esa es la unidad de capacitancia. Listo. Hasta ahí ya tenemos pasadas las unidades, ¿ya? Pero en su unidad
enteras, ¿no es cierto?, en las unidades enteras sin los prefijos, pero seguimos teniendo el inconveniente de que unas están en faradio, las otras están en ohmios, las otras están en henrios y no se las puede sumar, ¿sí? Entonces, para eso aparece un concepto que se llama impedancias, ¿no es cierto? Y aquí es donde ya vamos introduciendo los números complejos. Tenemos que convertir todas esas resistencias en impedancias. Entonces, ¿cómo se convierte en impedancias? Bien, esto ya va a depender de la fuente de voltaje, ¿no es cierto?, del alternador. Imaginemos que el alternador tiene un voltaje de 12 voltios, que es lo común, frecuencia tenga, se me ocurre, 350 Hz, ¿no es cierto? Esa sea la frecuencia con la que oscilan, perdón, las ondas, ¿no?, eléctricas. Ahí tenemos, imaginemos esto, para poder convertir a impedancias cada una de las resistencias vamos a utilizar la frecuencia. Bien, ahora, para transformar a impedancias, en donde no se va a tener problemas va a ser en las resistencias, porque pues las resistencias, en este caso las resistencias van a ser igual a las impedancias. O sea que, como esta resistencia mide 7 por 10 a la tercera ohmios, en impedancias va a ser lo mismo, va a tener el mismo valor en ohmios, ¿no es cierto? Las impedancias también se miden en ohmios. Entonces aquí quedaría, esta impedancia sería 7, perdón, aquí dice una Z otra vez, esta impedancia sería 7 por 10 a la tercera ohmios, ¿no? Las impedancias se miden en ohmios. ¿Listo? Entonces acá esta resistencia, ¿cómo quedaría? Esta también en impedancias. En impedancias quedaría 301, ¿no es cierto?, por 10 al cuadrado ohmios, porque es resistencia, ¿no? Sigue siendo lo mismo. Acá también esta impedancia quedaría 106 ohmios, ¿no? Ahí no hay problema, ¿no? Las impedancias es lo mismo que la resistencia. Vamos a ver en las capacitancias. Bien, ahora con la capacitancia, ¿cómo vamos a transformar la capacitancia a impedancia? Vamos a utilizar esta fórmula para la capacitancia, vamos a utilizar esta fórmula que dice Z es igual a 1 sobre 2pi por frecuencia y por la capacitancia, ¿no? Y por la capacitancia. Entonces, reemplazando esos valores, veamos, el 1 quedaría 1 en la parte de arriba, ¿verdad? 1 seguiría siendo 1, acá seguiría siendo 2 por pi por la frecuencia, ¿no? Que sería la frecuencia de la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide la corriente eléctrica? Por 350, ¿no? Y por la capacitancia también dije, ¿no? ¿Y cuánto vale la capacitancia? ¿Cuánto vale la capacitancia? Mire, por todo eso, ¿no? ¿Y la capacitancia cuánto es? 97 por 10 a la menos 9, ¿no? Hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí lo dejamos y vamos a resolver todo eso a ver cuánto nos sale ya en unidades, ¿sí? Déjenme ver. Según la calculadora, bueno, por ahí lo corrigen ustedes, lo miran, lo revisan, por favor. Sí, según nuestra calculadora, según mi calculadora para ser exacto, me dice que ese resultado en total es 4.688, ¿no? 88. ¿88 qué? Ya no va a ser faradios, ¿no? Ya estamos transformando a impedancias, entonces nos va a quedar ohmios, ¿no? Entonces nos va a quedar ohmios. Y de esa forma también vamos a transformar esta capacitancia, ¿no? Con la misma fórmula vamos a transformar esta capacitancia. Una vez transformada, me dio que esta capacitancia número 2 es 49.970. 970 ohmios. Y ya nos faltaría solo una, ¿no? Nos faltaría solo esta inductancia, que también hay otra fórmula que dice lo siguiente. Hay que multiplicar, ¿no es cierto?, 2pi por frecuencia de la corriente y por la impedancia, ¿sí? Por la impedancia. Entonces, aplicando esta fórmula, ¿cómo nos quedaría aquí? Nos quedaría Z igual 2 por pi por frecuencia, que ya sabemos que es 350, ¿no es cierto? La frecuencia de la corriente, miren, acá está, ¿sí? La frecuencia de la corriente
y por la inductancia. ¿Cuál es el valor de la inductancia? 39 henrios, ¿no? 39 henrios. Entonces aquí sería por 39. Y solo nos quedaría por multiplicar. Aquí me da, según la calculadora, me dice que esto es un total de 85.765. 765. ¿Y en qué unidad viene la impedancia? Viene en ohmios, ¿no? Ya está transformado. Y es así como ya tenemos todo en una sola unidad. Miren, la capacitancia de faradios pasó a hacerse ohmios, ¿no? Aquí la resistencia, pues ya sabemos que la resistencia es lo mismo, en impedancias es lo mismo. La inductancia de henrios, miren, con esa fórmula la hemos transformado también a ¿qué? A ohmios, ¿no? Aquí la resistencia, pues obviamente aquí no pasa nada, no hay que transformar porque recordemos que es lo mismo, ¿sí? Entonces simplemente se escribe como impedancia. Aquí también esta capacitancia de faradios, miren, se transformó a ohmios y tenemos la última resistencia que también estaba en ohmios. Bien, hasta ahí voy a reescribir el circuito en otra pantalla para que sea más organizado y empezar a trabajar ya con los números complejos. Bien, hasta ahí yo ya lo he pasado como quien dice, a limpio, ¿no? Y aquí empiezan ya los números complejos, fíjense. Primero que nada hay que reconocer que las resistencias serán la parte real del número complejo, son la parte real, ¿sí? Y la capacitancia con la inductancia son los imaginarios, ¿no es cierto? Es la parte imaginaria de los números complejos, ¿no? Por esa razón es que se utilizan en la suma de resistencias o en el análisis de circuitos los números complejos, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar en un número complejo esto? Miren, fíjense, aquí tenemos una línea, entonces esto va a ser un número complejo, aquí tenemos la otra línea y esto va a ser otro número complejo, y aquí tenemos otra línea y ese será otro número complejo, ¿verdad? Entonces, el Z1 estará compuesto por lo siguiente. ¿Cuál es la parte real? Los 7000 ohmios, ¿no es cierto? Entonces aquí le voy a indicar que solo son 7000. Es mi parte real. Las capacitancias se anotan o se escriben, se designan con el signo menos. Entonces aquí sería menos 4688. Imaginario, ¿no? Entonces miren, de esa línea ya tengo mi primer número imaginario, ¿no? Ahora vamos al siguiente número imaginario, que sería esta línea de acá, la vertical. Vamos a ubicarla aquí en medio. Z, ¿cierto? Z2, este sería el número imaginario 2, o la impedancia número 2, ¿verdad? Ahora sí, ¿cuál es la parte real? Esto, ¿no? Que convertido aquí los ohmios me dio 30.100, ¿no? Así, 30.100 ohmios, que sería la parte real, ¿no? ¿Sí? Más la parte imaginaria. Ahora sí, la inductancia sí es positiva, ¿no? Esta inductancia o este símbolo de aquí, ese sí se denota con el signo positivo. Es un imaginario, pero es un imaginario positivo, ¿no? Es lo opuesto a la capacitancia. Bien, entonces aquí sería más todo este número que está acá, ¿no? 85.765 imaginario, ¿no? Bien, ya tenemos el segundo Z y vamos con el último Z. Vamos con el Z3, que está compuesto por esta línea horizontal que está en la parte de abajo. ¿Ya? Y aquí, ¿cuánto nos queda? Nos queda la parte real es 106 y como tenemos una capacitancia, esta es con el signo menos, las capacitancias con el signo negativo, menos 49.970 y ya tenemos los tres complejos, ¿no? Entonces vamos a llevarnos esto para acá a una pizarra para poderlo achicar y poder trabajar. Listo, ya lo tengo por acá. Ahora fíjense, listo, como tenemos que sumar todas las resistencias, ahora ya está todo en resistencia,
¿no es cierto? Vamos a ver cuánto es la impedancia total, la impedancia equivalente, ¿no es cierto? ¿Eso es igual a qué? Es igual a sumar al Z1 más el Z2 y más el Z3, ¿no es cierto? Como es un circuito en serie, todo está conectado, uno a continuación del otro, no hay problema, se suma normal, ¿no? Por eso utilizamos la suma de los números complejos, pero vamos a ver que en los circuitos paralelos vamos a tener que utilizar la multiplicación también, ¿no? De números complejos. Veamos, aquí tenemos Z equivalente, entonces sería, o impedancias equivalentes serían igual a ¿qué? 7000 más 46.000, 4.680 y, ¿no es cierto?, que es el primero. Luego tenemos el segundo, que sería más, ¿cuánto da la parte real del primero? Da 30.100, 30.100, este es más, perdón, aquí me equivoqué el signo, ya disculparánme, por aquí hay un error, ¿no? Miren, es el signo menos y yo le puse el signo negativo, positivo. Entonces vamos a arreglar esto, ¿no? Vamos a arreglarlo rápido antes de que me olvide y vaya a salir un error. Entonces aquí la capacitancia es negativa. Listo, entonces acá sí, más ¿cuánto? Traemos, estamos pasando el Z2, ¿no? Estamos pasando el Z2. Entonces más 85.765i, ¿no es cierto? Y finalmente vamos a agregar el Z3. Vamos a agregar el Z3. Miren, aquí está el Z3, ¿no? Que es más 106, ¿sí? Y pues bueno, como ya saben, ya aquí en la suma de números complejos se suma la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Entonces tenemos aquí 7000, ¿cierto? Hemos sumado estos tres, 1, 2 y 3, ¿no? Es la parte real. Y esos tres me da un total de ¿cuánto? Me da un total de 37.206, ¿no? Ahora veamos la parte imaginaria, ¿no? Que serían estos tres de acá abajo, en cambio, estos tres de acá. Y dice que eso es igual a más 31.107 imaginario. Entonces, fíjense, aquí ya quedó las resistencias del circuito de corriente alterna sumadas, ¿no? Miren, esta es una de las aplicaciones que se tiene de la suma de los números complejos, de la suma y la resta de los números complejos. Eso es todo, entonces, jóvenes, hasta ahí. Espero haberles ayudado para que ustedes realicen su tarea. Pasen bien, cuídense.